ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Pasos inciertos doy, el sol se va, mas si contigo estoy, no temo ya. Himnos de gratitud ferviente cantaré, y fiel a ti, Jesús, siempre seré. Día feliz veré, creyendo en ti, en que yo habitaré cerca de ti. Mi voz alabará tu dulce nombre ahí, y mi alma gozaré cerca de ti. Amén. Muy bien. Qué gracias, hermanos, hijos. Ya les había dicho que Caleb se comprometió, ¿verdad? Dígalo. La semana pasada, ¿eh? Sí, se comprometió. Después como dije, ya espero que se case y se vaya ya. No, estamos muy contentos. Conocimos a la muchacha la semana pasada y es hemos orado mucho, ¿verdad? Y estamos muy contentos por eso, por ella. Y mis hijos han sido de grande ayuda para mí, especialmente en esos tiempos, ¿verdad? He estado operado en todas estas situaciones en que he estado, y han sido de mucha ayuda. Y por supuesto los demás, ¿verdad? Hermanos y hermanos Crescencio, estoy muy agradecido. Lo que estoy dolido es porque no me invitaron a cantar con ellos. Eso me dolió mucho. Y no sé si me voy a poder recuperar. Salmo 73 en sus Biblias. Esta porción de la palabra de Dios fue escrita por Asaf. Asaf, Dios lo inspiró para que escribiera y nos cuenta lo que acabamos de leer. Todo lo que está en la palabra de Dios, Dios lo inspiró para ponerlo en su Biblia, y Dios lo permitió para dejarlo en su palabra, y Dios fue el que decidió ponerlo en su Biblia. Ahora, Dios inspiró a Asaf para que nos escribiera lo que Dios quería, y lo quería poner en su palabra para nosotros, para una advertencia, para advertir a otros. Después que Asaf corrigió su vida del peligro en que estaba, porque él dice que estaba en peligro, dice el versículo 2, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. O sea que estaba en peligro de algo. Pero después que Asaf corrige su vida y corrige su situación con Dios, Dios le dice: escribe eso y cuéntalo para que advertir a otros. Escribe lo que te pasó para que otros vean y no les pase, ¿verdad? Y es como una advertencia, si usted quiere, y para a nosotros ahora. Y hermanos, eso es todo lo que son las predicaciones del púlpito. Ahora muchas predicaciones tienen doctrina, pero muchas de ellas es advertencia de lo que Dios está diciendo que otros pasaron para que nosotros no pasemos. Y Dios lo dejó en su palabra
para nosotros, para que aprendamos de ejemplos y no aprendamos de cabeza, ¿verdad? Decía mi mamá, aprende dándose golpes en la pared de cabeza. No se tiene que aprender así, se puede aprender de lo que Dios dejó en su palabra. Entonces, ahora, lo escribió Asaf. Asaf es un hombre de allá de Israel. Ahora, ¿qué le pasó a Asaf? Asaf dice que su corazón se llenó de envidia. Dice el versículo 3, ¿están ahí? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Los impíos eran gente que no creen en Dios, no son inconversos, no tienen Dios, no está en sus vidas, no creen en Dios o no tienen a Dios. Entonces dice, ¿qué le pasó a Asaf? Se llenó, dice, su corazón de envidia, llenó su corazón de ingratitud. Dice el versículo 13, ¿están ahí? Versículo 13 dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Perdón, su corazón se llenó de ingratitud. Dice, en vano, en vez de estar agradecido de lo que tenía, dice, en vano hice eso, en vano he limpiado mi corazón, porque él no se crió en drogas, en inmundicia, en pecado. Dijo, he estado en inocencia, en mis manos les he cuidado de inocencia. Y hermanos, muchachos, jóvenes, ustedes están aquí, su vida está así, no se ha mezclado en licor, drogas, inmoralidad. No es en vano, es una bendición decir, yo no anduve en droga, nunca tomé, gloria a Dios, no es por mí, es por Dios me libró. No es en vano. No todos pueden decir eso, yo nunca he tomado, yo nunca he fumado, yo nunca he andado, no es en vano, es una bendición. Sube otro poquito más. Entonces, Asaf dice, se le llenó su corazón de envidia, se le llenó su corazón de ingratitud. Estaba en peligro de destruir su vida, dice, en peligro de caer, no sé, tal vez en inmoralidad, en peligro de abandonar la iglesia, el santuario de Dios, dice la Biblia, y a Dios, y darle la espalda a Dios. Ven el versículo 17. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, o en la iglesia, si usted quiere, el lugar donde estaba la presencia de Dios, dice, hasta que entrando en el santuario comprendí. O sea que estaba a punto de abandonar la iglesia, a Dios, y estaba en peligro. Entonces, nos cuenta de ese peligro, y Dios lo pone en su palabra para usted y para mí, para advertirnos y que no nos pase lo mismo. Quiero hablarle acerca de este título, el peligro de no acercarse a Dios, el peligro de no acercarse a Dios. Eso fue lo que le pasó al escritor. No estaba cerca de Dios, y la verdad es que hay algunos aquí tal vez que eso les está pasando. Están en peligro porque no están cerca de Dios, o están en la iglesia. Él estaba en la iglesia, pero no estaban cerca de Dios. Están envidiando. Su corazón se está llenando de envidia. No me diga, llegamos a este país, en nuestro país algunos no podíamos tener lo que tenemos aquí, right. Y luego hay otros que tienen más que yo, y la envidia empieza a llegar y abandono a Dios, y estoy en peligro de esa envidia me lleve a seguir cosas que ahorita Dios no quiere que tenga, y la mayoría de gente abandonan a Dios por cosas, por envidia. La codicia. Empezó a codiciar, dice él, dice, tuvo envidia. Versículo 3 dice, viendo la prosperidad, se codició la prosperidad de otros. Ingratitud estaba en su vida. Estaba a punto, dice, de resbalar. Dice, esto, por poco resbalan mis pasos, dice el versículo 2. Estaba en peligro. Dije, algunos están así, están como Asaf. Tal vez hay algunos aquí así, que están en peligro, porque no están cerca de Dios. Así estuvo Asaf y se dio cuenta que estaba en peligro. Asaf se dio cuenta que estaba a punto de resbalar, a punto de caer, a punto de arruinar su vida, porque se encontraba lejos de Dios. Noten el versículo 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Por eso yo digo que Él corrigió su vida. Y ahora dice, acercarme a Dios es el bien. Pero antes, que estaba lejos,
su corazón se llenó de envidia viendo la prosperidad del mundo allá afuera y se fue, y por poco estaba a punto de caer. Pero ahora dice, en cuanto a acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová mi esperanza. Pero antes de eso no era eso. Por eso estaba en peligro. Se dio cuenta, ¿sabes? Y se acercó a Dios. Acercarse a Dios, hermanos, es lo mejor. Acercarse a Dios, hermana, es lo mejor. Va a ser mejor mamá si usted se acerca a Dios. Va a ser mejor esposa si usted se acerca a Dios. Hermano, va a ser mejor esposo si usted se acerca a Dios. Va a ser mejor padre si usted se acerca a Dios. Va a ser mejor hijo si usted se acerca a Dios. Hay seguridad en acercarse a Dios. Hay bendición en estar cerca de Dios. Hay bendición. Hay prosperidad, la Biblia dice. Es cuando nos acercamos a Dios. Dios le dijo a Josué, mira, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche meditarás en él para que todo lo que hagas prosperará. Amén. Hay prosperidad. Asaf se dio cuenta que se había alejado de Dios y se dio cuenta que estaba en peligro. La triste realidad es que algunos aquí están así, no se dan cuenta que están en peligro, pero no están cerca de Dios. En cuanto a mí, dijo, casi deslizaron mis pies, casi estoy a punto de caer. Ahora, ¿qué fue? No sé. ¿Estuvo a punto de tomarse una cerveza que nunca había tomado? No sé, tal vez. Yo no le veo nada malo con una cerveza. Súbeme aquí, por favor, o aquí. Si usted viera la sentencia y la maldición que Dios tiene acerca del licor, nunca más probaría. Así es, amén. Es triste que entre los cristianos hay gente que echa una copita de vez en cuando. Está bien caliente. Para hacer hambre. Trata 8 horas de trabajo para hacer hambre. Así es. Si usted viera la sentencia y la maldición que tiene Dios. La Biblia dice en Proverbios, el que ama el ungüento y la bebida no prosperará. Y podemos ver los hogares de la gente que está metidos en esa maldición. No hay prosperidad. ¿Qué estaba a punto de hacer Asaf? ¿Estaba en peligro? Tal vez estaba a punto de agarrar esa botella, tal vez estaba a punto de agarrar esa droga, tal vez estaba a punto de hacer algo. Pero él se dio cuenta que estaba en peligro y lo corrigió y se acercó a Dios. Versículo 22, si no están conmigo, dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Cuando estaba así, que no se daba cuenta, estaba apartado de Dios, dice, era torpe, no entendía, era como un animal, ¿verdad? Como alguien, como una bestia. Y es lo que pasa, hermanos, cuando nos alejamos de Dios, estamos todos mundanos, no realizamos, no nos damos cuenta que esto no está bien, esto no le va a hacer provecho a mi familia, esto no le va a ayudar a mi esposa, esto no me va a ayudar a mí, no. Y hacen cosas que nunca pensarían en su sanidad, en su cordura hacer cuando uno está en el mundo, cuando uno está lejos de Dios. ¿No me cree? Pregúntele a Jonás. Jonás estaba dispuesto a que Dios bajara el fuego del cielo y consumiera gente, porque su pensar estaba bien mal. Tan torpe era. David mandó matar a un hombre. Tan torpe era cuando estaba lejos de Dios. Y él dijo, tan torpe era yo, pero se dio cuenta que estaba mal y lo corrigió, pero no cayó. Dije, es una advertencia. Dice, era como una bestia. Y Dios, otra vez, hermano, los describe en su Biblia para advertencia para usted y para mí, para que no nos pase, para que no le pase a nadie. ¿Tú crees que Dios quiere que le pase a alguien? No, por eso lo puso. Alguno aquí quiere que su hijo llegara a pasar por una tragedia y cayera. Dios para eso lo puso. Y una vez más, la triste realidad es que algunos están así y algunos que sí no se dieron cuenta, cayeron, se sentaron aquí, sí, resbalaron y se llenaron de amargura, se llenaron de envidia. Se sentaron aquí muchas veces, así como Asaf estaba dentro del santuario y se alejó de Dios. Se llenaron de envidia, codiciaron el mundo, vieron la prosperidad de afuera, dejaron a Dios, codiciaron el mundo, codiciaron
vida, codiciaron el vestuario, codiciaron la música, codiciaron el licor, codiciaron las fiestas de allá afuera. Y muchos que estaban aquí sí resbalaron y sí cayeron. Pero no tiene que pasarle, usted no tiene que pasarnos a nosotros. Y muchos aquí se sentaron y algunos se criaron desde chicos en la iglesia. Algunos fueron hasta el colegio bíblico. Algunos cantaron en el coro. Algunos eran obreros en la iglesia infantil, algunos en las rutas, algunos se sentaron mucho tiempo. Y no le hicieron caso a la advertencia que Dios puso que Asaf por poco resbala, pero no resbaló. Pero algunos sí resbalaron. Y cayeron y hoy en día están caídos. Se cayeron, se llenaron de amargura. Están en vicios. Hay puro hipócrita en la iglesia. Y cuando estaban en la iglesia no había hipócritas. Y usan cualquier excusa. Los sugieron, me miraron con mala cara. ¡Sí la tienen! Los gringos, y usando cualquier excusa. La triste realidad era esa. Estaban en la iglesia, pero estaba lejos de Dios. Y estaban lejos de Dios. Esa fue la razón, y se encontraron en peligro y no corrigieron el peligro, y resbalaron y cayeron. Y ahora le echamos la culpa a cualquier persona. Ahora, ¿por qué? Asaf dijo, porque se alejó de Dios. Versículo 28 dijo, pero ahora en cuanto a mí acercarme a Dios, es el bien. Estaba lejos de Dios. Dice, he puesto mi esperanza. Ahora sí, dice, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Se acercó a Dios, lo corrigió cuando se dio cuenta que estaba en peligro. Santiago 4:8 nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si usted está lejos de Dios, acérquese hoy a Dios, porque Él quiere acercarse a usted. ¿Sabe cuándo Pedro negó a Cristo? En Mateo 26:58 dice, pero Pedro le seguía de lejos. Cuando Pedro le seguía de lejos. No siga a Dios de lejos, sígale de cerca. Se va a encontrar en peligro. David cometió adulterio cuando estaba lejos de Dios. Nos cuenta la Biblia que por 3 meses el arca de Dios no estuvo en su casa, estuvo lejos de Dios. Cometió adulterio con Betsabé cuando estaba lejos de Dios. Abraham mintió acerca de su esposa, ¿se acuerdan? Los que están aquí el miércoles, se mintió acerca de su esposa y dijo, cuando llegues allá, cuando lleguemos a Egipto, di que eres mi hermana para que no me corten la cabeza y a ti te den la vida. Dijo, y mintió acerca de su esposa, cuando él debió haber sido el protector de su esposa. Ahora él quería que ella fuera su protectora y mintió. Cuando estaba en Egipto, estaba lejos de Dios. Noé se embriagó con su esposa y se desnudaron y sus hijos cometieron actos inmorales cuando estaba lejos de Dios. Y después encontramos que muere Noé 350 años después y no hay nada que haya hecho que estuviera cerca de Dios. Lot cometió incesto con sus hijas cuando estaba lejos de Dios. Y tuvo 2 razas perversas que hoy en día son los enemigos de Israel, del pueblo de Dios. Jonás cayó en el vientre del pez cuando huía de la presencia de Dios, lejos, para irse lejos, dice Jonás 1:8, 1:5, para huir de la presencia de Dios. Sansón murió una muerte vergonzosa sin sus ojos, porque la Biblia dice, se apartó Jehová de él, lejos de Dios. Y murió una muerte vergonzosa y una muerte donde todo el mundo se burló de él, porque se alejó de Dios, tomó en poco lo que Dios había dicho y jugó con el pecado, jugó con la ramera Dalila. Asaf se dio cuenta del peligro en que estaba y regresó a acercarse a Dios. Note el versículo 17 una vez más, hasta que entrando en el santuario comprendí. Hasta que entrando comprendí. ¿Quién era Asaf? Asaf no era un cristiano común y corriente.
Asaf no era un cristiano que iba a la iglesia, al santuario el domingo en la mañana. Asaf no era una persona simplemente que se sentaba ahí en la iglesia, no, era una persona muy ocupada. No era que no hacía nada, no, era alguien muy dedicado. Era el músico del coro de Israel, que tenía más de 2,000 miembros, el coro de Israel. Sus hijos eran cantantes, eran músicos en la iglesia, todos cantando, todos involucrados en la obra. Tenía grandes responsabilidades en el santuario, Asaf. O sea, era una persona, vamos a decir, importante en la iglesia. Era una persona muy ocupada en el santuario. ¿Quién iba a pensar que a Asaf le va a pasar eso, verdad? ¿Sabe qué quiere decir eso? ¿Sabe qué quiere decir eso? Que a usted y a mí nos puede pasar también. A usted y a mí, si no tenemos cuidado, nos puede pasar también. Poder sentarse aquí, estar bien lejos de Dios, y voy a la iglesia para cumplir, para que alguien me vea, para que el pastor no diga, hey, ¿dónde está fulano de tal? Para que no me anden buscando, no me anden llamando. ¿Verdad? La verdad es que se encuentra lejos de Dios. La iglesia la hemos hecho como una religión. ¿Y está cerca de Dios o está lejos de Dios? Asaf no era alguien común y corriente, era alguien muy importante. Entonces, hermanos, puede pasar a usted y a mí, le puede pasar a los sugieres, le puede pasar a los que cantan en el coro, les puede pasar a los maestros de escuela americana, les puede pasar a los del sonido, les puede pasar a los del sonido, les puede pasar a los de estudiantes de la academia, les puede pasar a los estudiantes del colegio, le puede pasar a usted, mamá, le puede pasar a usted, papá, alejarse y estar en peligro de Dios. No porque vamos a la iglesia es que ya no hay peligro, no. Asaf se dio cuenta que estaba en el santuario, pero estaba a punto de resbalar. ¿La iglesia? Sí. Acercarse a Dios. Acérquese a Dios más bien. Viva una vida en comunión con Dios para que no corra el peligro, porque Asaf dijo que estaba a punto, estaba en peligro. Salmo 91, si van conmigo a Salmo 91 un poquito más adelante. Y acérquese a Dios, viva una vida en comunión con Dios, cerca de Dios, porque hay seguridad, hay bendición, hay prosperidad. Versículo 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Gloria a Dios. Escudo y adarga es su verdad. Pero solo dice al que habita el abrigo de Dios, al que está cerca de Él. Si va a estar cerca de Él, va a estar suficiente cerca, va a estar bajo su abrigo. Dice, con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Salmo 34, 4 nos dice, si no pueden ir ahí, yo se los voy a leer, el versículo 4 dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová. Salmo 23, versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cuando estás cerca de Dios, aunque ande en valle de sombra de muerte, Dios va a estar conmigo, las cosas van a estar bien. Cuando vino la pandemia, vino esta enfermedad, vino este virus, nos dimos cuenta quiénes estaban lejos de Dios y quiénes tenían su fe en Dios. Yo dije, yo rehúso vivir en un pánico, porque tengo un Dios que controla todas las cosas. Y si Dios no me quiere aquí, gloria a Dios, me va a querer allá en el cielo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, pero tiene que estar cerca de Dios para que con sus alas lo cubra. ¿No? Dijo Asaf: acercarse a Dios para mí es el bien. En la iglesia estaba lejos de Dios. Acérquese a Dios, viva una vida cerca de Él. No le tenga más miedo a la televisión, lo que dice la televisión, tenga más miedo a lo que Dios dice en su Biblia.
No le tenga más miedo a la migra, tenga más miedo a Dios. No le tenga más miedo al virus, tenga más miedo a Dios. Se Amén. acerca a Dios, Dios sabe lo que usted necesita. Amén. Así es, amén. ¿Por qué voy a andar en pánico? Él sabe lo que usted necesita. ¿Qué es acercarse a Dios? ¿A qué se refiere uno con acercarse a Dios? Quiere decir que Dios se fue bien lejos. Es más, la Biblia dice que Él no se mueve, ¿no? Nosotros somos los que nos movemos. Nosotros somos los que nos alejamos. ¿Pero qué se refiere con eso? No se refiere a algo geográfico, un lugar a otro. Asaf estaba en la iglesia, siempre, estaba en el santuario, pero se alejó de Dios. Dios no se fue, Él se alejó. No geográficamente, es de acercarse a Dios, y quiere decir tener una comunión con Él, tener usted una comunión personal con Él, una relación personal con Él. Cada mañana, cada día que usted se levante, vaya a Dios y ore y le diga y le exponga sus necesidades y le pida por su sabiduría y su dirección, y que Dios conozca quién es usted. Pida que cada mañana vaya usted a su Biblia y tenga una relación con Él, esté cerca de Él. Amén. No geográficamente, pero una relación cerca de Él espiritualmente. No solo el domingo, si usted nomás depende de Dios los domingos, un día de estos va a estar bien débil y el diablo va a hacer que resbale y caiga. No, sino que usted diario le busque, le confíe, le diga, le considere en sus decisiones, le considere en su vida, le considere en su vestuario, le considere en su trabajo, le considere en sus negocios, le considere Amén. en su hogar, le considere en su matrimonio. Tenga Amén. esa relación, que tenga esa cercanía con Dios, que sienta la presencia de Dios. Pregunta: ¿cuándo fue la última vez que usted sintió la presencia de Dios? Usted sintió algo que no era el que estaba al lado, pero sintió la presencia de Dios. Amén. Algunos ni saben qué es eso, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque no estamos cerca de Dios. Si usted se ha sentado aquí muchas veces y Dios no se le ha revelado y no ha sentido usted su presencia que solamente usted puede explicar, probablemente esté lejos de Dios. Y sabe, dijo que había peligro estar lejos de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó la voz de Dios? Amén. Sí, hermanos, si no escuchamos la voz de Dios, y es porque estamos lejos de Él. Yes, amén, cielo. Si usted no escucha su voz es porque no está cerca. ¿Cuándo fue la última vez que sí de veras escuchó su voz? ¿Será que está lejos y por eso no la oye? ¿Será que está lejos y por eso su presencia no se siente? Más es la diferencia entre simplemente ir a un lugar, a una religión, a cumplir en la religión y ya. No. Venimos a la iglesia porque creemos en un Dios vivo, ¿verdad? Creemos en un Dios existe. Y por eso estoy aquí, porque quiero de su presencia, quiero sentir. Pero si no la siente, usted ha estado tanto tiempo y no siente su presencia y no oye su voz, entonces probablemente esté lejos. Y eso dijo que hay peligro. Dijo, estuve a punto de resbalar, estuve a punto de caer. Tenga cuidado. Amén. Si está lejos, tenga cuidado. Amén. Hay peligro de caer. Y a veces cuando una persona cae no puede recuperarse, se llena de amargura, Así es. se llena de pecado, se llena de envidia, no puede recuperarse. Yo conocí dos personas, uno de ellos era un primo mío, que se alejó tanto de Dios. Estaba lleno de amargura, lleno de pecado, y murió lejos de Dios. Si usted está lejos de Él, acérquese. Pero, Hechos 17:27 nos dice, ciertamente no está lejos de vosotros. Santiago dijo, acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Qué bueno, ¿verdad? Que Dios está dispuesto a acercarse si nosotros estamos dispuestos. Dios desea en nuestra vida esté cerca de Él, que tenga esa comunión, que tenga esa comunión diariamente con Él, que usted pueda
sentir de su presencia. Hay seguridad en su presencia, hermanos. Si usted está aquí en esta mañana y no sabe si Dios es su Salvador, si usted si no sabe si Dios es su Dios, como dijo Asad, si no sabe que Dios le ha salvado, si no sabe que Dios le ha dado vida eterna, acérquese hoy a Dios para vida eterna. Acérquese hoy a Dios para salvación. Acérquese a Él para que le lleve al cielo el día que usted muera. Dice el versículo 27, si va conmigo el versículo 27. Salmo 73, 27. Porque aquí los que se alejan, y aquí los que se alejan de ti, ¿qué pasa? Perecerán. Usted sabe, la persona que Dios quiere que toda la gente vaya al cielo. Por eso dio a su Hijo, para que toda la gente vaya al cielo. Y la persona que va al infierno perece y va al infierno. No es porque Dios quiso eso. No, dice que los que se alejan de Él perecerán. La única manera de no perecer es ir a Dios, al Salvador. Así es, amén. Dios dice que nos da vida eterna. Porque Él dice acercaos a Él y yo me acerco a Él. Si usted está aquí y no tiene esa certeza, esa seguridad, Él es su Salvador. Hoy no estamos hablando geográficamente, hablando espiritualmente. Acérquese a Dios y pídele que entre a su corazón y no perezca y que le lleve al cielo. El único que puede llevar al cielo, no hay nadie fuera de Él. Es Él, es Dios. Lo hizo el Salvador, Jesús. El apóstol Pedro dijo en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sí, hermano, si ese fuera el único versículo acerca de la salvación, sería suficiente. Porque en ningún otro hay salvación. Eso quiere decir que ni un pastor, ni ningún sacerdote, ningún santo, ningún líder, en ningún otro sería suficiente para que viniéramos al Señor para la salvación. Si está lejos de Dios, acérquese a Él. Si está cerca de Él, no se aleje de Dios, hermano. No se aleje. Le ruego, porque vendrá el peligro. Y a veces los que caen ya no se recuperan. El diablo los hace caer tan bajos que se meten en un problema, y en otro problema, y en otro problema, y en otro problema. Peligro. Hay que acercarnos a Él, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por las Sagradas Escrituras. Señor, te doy gracias por la gente que hay aquí, Señor, que es una gente tan atenta y con un corazón tan dispuesto, Señor, a escuchar a ti, Señor, escuchar la palabra de Dios y hacer decisiones. Señor, ayúdanos a hacer decisiones que permanezcan, Señor, que hagan algo en nuestras vidas, que no sea simplemente, Señor, una religión, una reunión, pero que sea real, Señor, en nuestras vidas. Así como está, miren, nadie está mirando, en un momentito vamos a tocar el piano. Si te gusta pasar al frente, pedirle a Dios, rogarle a Dios, cualquiera que sea su necesidad en una congregación como esta. Yo dudo, o más bien yo sugiero que habrá alguien que no está donde debería estar. Si usted es así, acérquese hoy a Dios. Haga una decisión hoy. Si usted está aquí en esta mañana y no tiene a Cristo en su corazón, Dios no es su Dios. No se aleje de Él, no salga de aquí alejándose de Él. No, acérquese a Él para su salvación. Quiero hacer esta pregunta. ¿Hay alguien aquí que diga, hermano, yo no sé si voy al cielo cuando yo muera? Yo no sé si Cristo es mi Salvador. Yo no sé si Dios me ha salvado, pero yo no quiero perecer. Yo quiero poner mi fe en Él. ¿Hay alguien así? Levante su mano, yo quiero orar por usted. ¿Hay alguien así? ¿Hay alguien así? Levante su mano, no le quiero hacer pasar pena, simplemente quiero orar por usted. Si usted no está seguro que va al cielo cuando el día que usted muera, hoy acérquese a Dios para su salvación. ¿Hay alguien así? Levante su mano. Dios no le vamos a hacer pasar pena. Yo sé que le están hablando a algunos ya. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Muy bien, con sus rostros inclinados, ojos cerrados, vamos a ponernos de pie, por favor. Y el piano va a tocar. Nos ponemos de pie con su rostro inclinado en oración. Cualquiera que sea su decisión. Jóvenes, ¿por qué no decides
vas a vivir una vida cerca de Dios. ¿Por qué no decides, yo nunca me va a pasar eso? Si estuve a punto de que me pasara, pero no va a volver a pasar. Mi hermana, ¿por qué no decide? Ahora sí voy a vivir cerquita de Dios. Ahora sí voy a tener una comunión con Dios. Hermano, ¿por qué no decide? Ahora sí. Dios me va a conocer y yo voy a conocer a Dios. Ahora sí voy a vivir una vida segura, cerca de Dios. Si escucha su voz, siente su presencia. Si no la siente, probablemente no esté muy cerca de Él. ¿Es Dios real en su vida? ¿O es nomás Dios de domingo? ¿Es nomás Dios de miércoles? Jóvenes en la academia, ¿es Dios real? Ustedes en el colegio, ¿es real? ¿Está cerca de Él? Qué bueno que Asaf no resbaló y no cayó. No necesitamos caer, hermanos. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, si está cerca de Él. Gracias, Gaby. Gracias, Señor, te damos por esta mañana. Señor, gracias por tu sagrado libro, Señor, que nos has dado. Señor, te pido que en esta semana nos ayudes a vivir más cerca de ti, Señor. Señor, que no seas un símbolo religioso, sino seas una persona real, Señor, en nuestras vidas, todos los días, Señor. Bendice todas las decisiones, Señor, que se han hecho. Y, Señor, bendice las decisiones que se van a hacer. Te damos gracias, Señor, por los corazones tan sensibles de la gente, Señor, que quiere aceptarte, Señor, y quiere oírte. Bendice, por favor, te lo suplico, llévanos a nuestros hogares con bien, Señor, y ayúdanos esta semana en el nombre de Cristo. Amén y amén. Amén, hermanos.